¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo conectar un motor trifásico a una red monofásica. Para ello vamos a utilizar un condensador permanente, vamos a ver cómo podemos calcular rápidamente el valor de ese condensador y también vamos a explicar cómo podemos cambiar el sentido de giro del motor. Comenzamos. Bien, sobre la mesa tengo todos los elementos que vamos a utilizar para conectar este motor trifásico en una red monofásica 50 Hz, 230 voltios, que es la que tenemos en nuestra casa. Voy a utilizar, como estáis viendo aquí, cables de prueba porque voy a hacer un montaje experimental para hacer diferentes configuraciones y ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que decir que esta aplicación que vamos a realizar solo es posible para motores trifásicos de jaula de ardilla y de baja potencia. Esto es importante. Este uso tiene como ventaja, como ya sabemos, el ampliar el rango de aplicación para determinados tipos de herramientas y maquinarias, sobre todo en aplicaciones de herramientas de corte. Pero también tiene dos inconvenientes muy importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar un motor trifásico en una red monofásica. El primer inconveniente es que el motor va a perder aproximadamente un 30% de potencia. Es por tanto imprescindible estudiar si el motor está sobredimensionado y podemos asumir esa pérdida de potencia sin que ello afecte al funcionamiento de la máquina. Y segundo, el motor también va a tener una considerable pérdida de par, en concreto un 40% del par nominal, lo cual también tiene que tenerse en cuenta a la hora de utilizar esta conexión en una máquina. Antes de explicar el cálculo del condensador, vamos a ver la placa de características del motor para ver qué tenemos que tener en cuenta. Bien, aquí estamos viendo la placa de conexión, se ve un poco mal por el reflejo, pero lo primero que vemos es que tenemos un motor asíncrono trifásico de 3 fases en corriente alterna. Aquí estáis viendo el simbolito. Luego tenemos el tipo de motor, aquí lo estáis viendo, el número y encontramos aquí ya las características eléctricas. Tenemos primero aquí la tensión y tenemos dos tensiones, 230 voltios, 400 voltios y aquí tenemos 265 voltios, 400 voltios. La frecuencia en hercios de la red eléctrica a la cual le vamos a conectar y nosotros en este caso lo vamos a conectar a 230 voltios, 50 hercios. Por lo tanto, ya me quedo con esta línea. Y hay que decir que esta aplicación que vamos a llevar a cabo en este vídeo solo es válido para motores que tengan 230 voltios, que lo tapa aquí el remache, 400 voltios y la conexión va a ser en triángulo. Fijaos que aquí hay dos valores de tensión, 230 y 400, separados por una barra inclinada. Aquí tenemos la configuración en triángulo y la configuración en estrella separada por una barra inclinada. Significa que para 230 voltios vamos a utilizar la configuración en triángulo y para 400 voltios utilizaremos la configuración en estrella. Luego también sabéis que hay arranques en estrella triángulo o también puede ser directo, etc. Pero lo que necesitamos saber para esta configuración, esta aplicación, es que lo vamos a conectar a 230 voltios, 50 hercios y vamos a utilizar una conexión en triángulo. La potencia del motor es de 0,25 kilovatios, esto lo vamos a utilizar para calcular el condensador, quedaros con este dato, y luego aquí tenemos el consumo en amperios. Si la conexión es en triángulo, como estamos viendo aquí, consume 1,1 amperios, si la conexión es en estrella, consume 0,66 amperios. Luego aquí tenemos la eficiencia, en este caso del 68%, el coseno de phi, el factor de potencia, 0,81, y las revoluciones por minuto a las que va a girar, en este caso 2720, aunque el último dígito lo tapa el remache. Después tenemos las características similares para la frecuencia de 60 Hz, exactamente igual, como podéis ver aquí las características. El peso del motor, 4 kilogramos, veis que es un motor pequeño. Tenemos el grado de protección, la temperatura máxima del ambiente de trabajo, 40 grados, y una serie de características que proporciona el fabricante.
Por tanto, nos fijamos en la caja de bornes del motor y lo primero que observamos es que esta configuración que tenemos aquí es en estrella. Veis que aquí tenemos unas láminas. Estas láminas nos sirven para hacer una configuración en estrella, cuando están colocadas de esta manera, o en triángulo, cuando las tenemos colocadas de manera vertical, aquí como vamos a hacer a continuación. Fijaos en una cosa, aquí tenemos U1 con U2, es decir, esta es la primera bobina del motor. Aquí tenemos V1 con V2, por lo tanto aquí tenemos la segunda bobina del motor, y aquí tenemos V1 con W2, por lo tanto esta sería la segunda bobina. ¿Por qué están conectadas así? Y esto es una pregunta que me hacéis muchos. Lo normal sería que estuviera aquí U1 y aquí U2, V1 y aquí V2, y aquí WW1 y aquí WW2. Se hace de esta manera la configuración, aunque parece un poco más lioso, es decir, este con este, este con este y este con este, para simplificar la conexión en estrella o triángulo. De esta manera, si colocamos las chapas como estáis viendo aquí arriba, tenemos una configuración en estrella, y aquí conectaríamos la alimentación trifásica del motor, y si cambiamos las chapas, como vamos a hacer aquí ahora, quitando estos tornillos, tener mucho cuidado con los tornillos, en algunos motores se pueden caer dentro, aunque ya los fabricantes tapan este tipo de cajas. Con estas chapas cambiamos la configuración estrella-triángulo del motor. Quitamos también estas tuercas. Bien, como hemos visto antes, la conexión que tenemos que tener en el motor para conectarlo a una red monofásica con un condensador permanente tiene que ser una conexión en triángulo. Hemos visto como antes estaba en estrella y ahora vamos a hacer la conexión en triángulo. Y solo nos queda esta lámina aquí. Vamos a poner una arandela en todas ellas. Apretamos ahora el conjunto de la tuerca. Ahora tenemos que poner las conexiones eléctricas, que irían sobre estos tres. Como veis, están conectadas con la chapa. Daría igual conectarlo en este punto que en este, pero yo voy a utilizar las tres inferiores. Ponemos una arandela. Y para poder hacer una conexión rápida, es decir, poder experimentar con la configuración del motor, yo voy a poner esta conexión, que como veis aquí es una U, que voy a atornillar aquí. Y aquí tiene una banana de 4 milímetros para poder hacer conexiones de tipo rápido, como por ejemplo esta. ¿Veis? Y de esta manera vamos a probar diferentes configuraciones para ver cómo arranca el motor y el sentido de giro. Entonces ponemos este conector, ponemos una arandela y una tuerca. Y ahora ya lo apretaremos bien. Exactamente lo mismo con estos dos. A continuación tenemos que elegir el condensador que mejor se adapte para nuestro motor. Antes de empezar a calcularlo, mediante dos sencillas operaciones, os tengo que decir, que esto es una duda frecuente, que existen dos tipos de condensadores para los motores. Los primeros, como los que vamos a utilizar en este vídeo, son condensadores permanentes, es decir, están continuamente conectados al circuito eléctrico del motor y son los que vamos a utilizar en este vídeo. En este caso, estos tres son permanentes. Y luego tenemos otro tipo de condensadores que se denominan condensadores de arranque, y esos están conectados una fracción de segundo para el arranque del motor, es decir, solo están conectados en el momento del arranque del motor. Son condensadores que le permiten al motor arrancar. Ya sabéis que el arranque del motor es muy complicado porque se dispara la corriente, tenemos un pico de consumo, y con estos condensadores de arranque podemos limitar esa corriente y mejorar el par de arranque del motor. ¿En qué se diferencian ese tipo de condensadores? Pues los condensadores vienen identificados, vamos a verlo con este por ejemplo, con su valor de capacidad en microfaradios, como estáis viendo aquí, 25 microfaradios más un 5% de tolerancia, y un valor de voltaje, 450 voltios en corriente alterna para 50 o 60 Hz. Los condensadores que son permanentes tienen valores de capacidad más bajo que los que son de arranque. Los condensadores de arranque suelen tener valores, como hemos dicho, de capacitancia más elevados, desde 108 a 350 microfaradios. Y se encuentran en el voltaje como 110 voltios, 220, 330, es decir, voltajes mucho menor que estos, que como vais a ver aquí tienen voltajes de 400, 450 voltios, 500.
Para calcular la capacidad en este tipo de condensadores permanentes de un motor que va conectado a 220 voltios, podemos utilizar la siguiente relación. Y es que por cada kilovatio de potencia que tiene el motor necesitamos 70 microfaradios. Por lo tanto, como nosotros sabemos que este motor tiene una potencia de 0,25 kilovatios, multiplicamos 0,25 por 70 microfaradios que necesitamos por cada kilovatio y obtenemos un condensador de 17,5 microfaradios. Por supuesto, este valor lo tenemos que redondear a un valor comercial. Yo en mi caso no tengo uno de 17, voy a utilizar un condensador de 16 microfaradios. El valor del voltaje del condensador también es importante, tiene que ser un valor de voltaje que esté por encima del que vamos a utilizar para la conexión, 230 voltios, y preferiblemente que sea por lo menos 1,5 veces superior. Es decir, si lo vamos a conectar a 230 voltios multiplicado por 1,5, obtenemos una tensión mínima que debería de tener el condensador de 345 voltios. De los condensadores que tengo aquí, el que mejor se adapta a lo que hemos calculado es este, que tiene 16 microfaradios, ahí lo estáis viendo, y una tensión de 400 voltios, que está por encima de la mínima que hemos calculado. Aquí lo estáis viendo, por lo tanto este es el condensador que vamos a utilizar para la conexión de este motor trifásico en una red monofásica. Vamos a ver cómo sería la conexión eléctrica, la denominada conexión Steinmetz. Para ello tengo aquí tres cables, el verde lo voy a utilizar como si fuera la toma de tierra del motor, el azul va a ser el neutro y el negro va a ser la fase. Por lo tanto, lo primero que necesitamos saber es dónde tenemos la fase en este enchufe que voy a utilizar para la conexión. Para ello voy a utilizar un buscapolos, que ya sabéis que cuando yo hago contacto aquí en la masa metálica y en la fase, enciendo, siempre que esté realizando conexiones tendré esta regleta apagada y cuando haga las pruebas será cuando la encienda. Entonces encendemos y no sé si lo podéis ver, ahí veis, ahí se aprecia encendido el buscapolos, por lo tanto esto es fase y este es neutro porque no se enciende, fijaos. Ahí lo veis, encendido. Por lo tanto, ya tenemos identificada aquí la fase. Comenzamos con el conductor de tierra o protección. Fijaos, aquí el motor tiene el símbolo de tierra o de protección ahí. Es este tornillo. Por lo tanto, podemos conectar aquí la pinza y a un conductor de tierra en este enchufe. Aquí. Después conectamos el neutro, que va a ser este cable azul, el neutro hemos dicho que era este, y lo conectamos en este terminal del motor. Ahí lo estáis viendo. Y después conectaríamos la fase. Siempre tendréis que tener la precaución de que estén descargados cuando los manipuláis. Lo podéis hacer con un simple destornillador, cortocircuitando los contactos. Y hay que tener precaución porque si tocamos y está cargado, pues nos puede dar un susto bastante importante. Conectamos, veis los terminales, una de las pinzas a cada terminal y ahora hago aquí la conexión en paralelo. Perfecto. Ya tenemos hecho el montaje y la conexión del motor circuito monofásico, como es el que tenemos aquí. Y ahora, fijaos, yo conecto la fase en una de las bornes, por ejemplo aquí. Y de esta manera, si yo lo pongo en marcha, no sé si lo vais a poder apreciar, de esta manera gira en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario. Pero si yo cambio la fase de este borne del condensador a este otro, ahora vamos a ver que ha cambiado de sentido. Ahora gira en el sentido antihorario. Por lo tanto, lo vamos a ver desde aquí para que se pueda apreciar mejor. Recordad, las láminas las tenemos en la configuración de triángulo, como estáis viendo, para 220 voltios. Hemos calculado después la capacidad, que eran unos 17 microfaradios del condensador, y el voltaje mínimo, que en este caso este tenía 400 voltios. Después hemos puesto, como veis, estos bornes para poder hacer la conexión rápida. Tenemos fase y neutro, fase en color negro, neutro color azul, el protector o de tierra en color verde, que está conectado a la carcasa del motor. Conectamos neutro en la primera borna, después conectamos
aquí el condensador en las siguientes y la fase en uno de los cables del condensador, como estáis viendo aquí. De manera que con esta configuración el motor gira en el sentido antihorario. Y además escucháis que tiene muy buen sonido. Y eso significa que el motor está trabajando bien. Tiene un sonido muy suave, por lo tanto, este condensador es adecuado para este motor. Si yo quiero cambiar el sentido de giro, lo único que tengo que hacer es cambiar la fase y en vez de conectar en este borne del condensador, conectarla aquí. Y veremos que ahora el sentido es horario. ¿Veis? El sentido de giro ahora es horario. Bien, para finalizar vamos a ver el consumo de corriente que tiene utilizando medida en amperios en corriente alterna con esta pinza amperimétrica. Entonces, yo la voy a conectar aquí en fase, voy a encender y vamos a ver qué consumo tiene. Fijaos, menos de 1 amperio. Si yo hago la prueba en otro cable, prácticamente el mismo valor, menos de 1 amperio. En este otro cable, por ejemplo, veis, aquí se va un poquito, 1,27 amperios. Lo ideal es que estén lo más equilibrado posible, los tres consumos de intensidad de corriente. ¿Veis? Ahí tenemos prácticamente el mismo valor. También es interesante ver el voltaje que tenemos entre las bornas, las tres bornas, que serían las tres fases del motor. Entonces estoy utilizando el multímetro en medida de voltaje en corriente alterna, 250 voltios. Vamos a hacer primero la lectura entre estas dos, con cuidado de que no nos pille el motor. Encendemos y ahí está consumiendo 235. Si yo la cambio y hago la prueba entre este, vemos que está consumiendo un poquito más, 244, 45. Y ahora si yo pruebo entre esta y esta, tenemos un poquito más. ¿Veis? Están descompensadas. Lo ideal para el funcionamiento del motor, para que el funcionamiento sea óptimo, es que los tres valores fueran iguales. Igual que hemos visto que la intensidad de corriente era muy parecida, pero también se desviaba un poco en uno, pues lo ideal es que tanto la tensión entre los diferentes bornes o fases como la intensidad de corriente sea lo más parecida posible. Y eso lo podemos hacer ajustando el condensador o incluso añadiendo más condensadores en los otros bornes. Bueno amigos, y con esto me despido. En otro vídeo vamos a ver cómo podemos optimizar y controlar el giro del motor con un variador de frecuencia. Es la mejor solución, es una alternativa que tenemos electrónica hoy en día. En lugar de utilizar un condensador, vamos a utilizar un variador de frecuencia que nos va a permitir alimentar el motor de una forma mucho más eficiente a partir de una red monofásica y controlar la velocidad y el giro del motor. Eso lo veremos en un próximo vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Un saludo a todos.